Hay lugares que nacen marcados, lugares cuya historia parece predestinada al misterio y al dolor. Uno de estos enclaves se encuentra en las afueras de Terrassa, en Cataluña. Nos referimos al Hospital del Tórax. Inaugurado en 1952 bajo el régimen franquista, fue concebido como un gigantesco sanatorio. Su propósito era noble, o al menos necesario para la época. Quería ser un refugio para los enfermos de tuberculosis y otras dolencias respiratorias graves. Se levantó en un lugar aislado, en la ladera de una montaña, rodeado de bosques. La creencia de entonces dictaba que el aire puro de las alturas era la mejor medicina para unos pulmones enfermos. Pero ese aislamiento, pensado como una cura, se convertiría en el primer eslabón de una cadena de soledad y tragedia. Fue uno de los hospitales más grandes y modernos de su tiempo en toda Europa. Un coloso de hormigón y ladrillo, con capacidad para albergar a más de 1.500 pacientes. Su estructura era imponente. Un edificio principal de 9 plantas, con largas galerías y enormes ventanales orientados al sur para que el sol bañara las habitaciones. Contaba con su propio cine, un teatro, una biblioteca e incluso una iglesia. Todo estaba diseñado para una larga estancia. Los tratamientos eran lentos y la recuperación incierta. Los pacientes sabían que entraban, pero nunca cuándo, o si, saldrían. Este lugar no era un simple hospital, era un mundo aparte, una ciudad de enfermos desconectada de la vida exterior. Un lugar donde el tiempo se medía en toses y fiebres. La enfermedad que se trataba aquí, la tuberculosis, era devastadora. No solo consumía el cuerpo, sino también el alma. Era una dolencia estigmatizante que obligaba al enfermo a separarse de su familia, de sus amigos, de todo su mundo conocido. Imaginen la escena. Un paciente llega en una ambulancia por un camino sinuoso. Ve a lo lejos esa mole de edificio, casi una fortaleza. Sabe que allí dentro pasará meses, quizá años. Su único contacto con el exterior serán las cartas que tardan en llegar y las visitas esporádicas a través de un cristal. El aire puro de la montaña se mezcla con un profundo sentimiento de abandono. El sanatorio, que debía ser un lugar de esperanza, se convertía para muchos en una lujosa prisión. Con el tiempo, los avances médicos encontraron curas más efectivas para la tuberculosis. Los antibióticos hicieron que los largos aislamientos ya no fueran necesarios. El gran sanatorio comenzó a vaciarse lentamente. Su propósito original se desvaneció. El Hospital del Tórax se adaptó para tratar otras enfermedades pulmonares, pero su época dorada había terminado. La decadencia empezó a filtrarse por sus pasillos. El edificio, antes un símbolo de modernidad, se fue convirtiendo en un gigante anticuado y melancólico. Sus enormes dimensiones ahora jugaban en su contra. Era demasiado grande, demasiado costoso de mantener. Su destino final se acercaba, pero su leyenda no había hecho más que empezar. El dolor acumulado en sus muros estaba a punto de despertar. La vida en el Hospital del Tórax era una rutina de silencios y esperas. Los pacientes pasaban la mayor parte del día en sus habitaciones o en las amplias terrazas, tomando los baños de sol que se consideraban terapéuticos. El ambiente era de una calma extraña, casi irreal, una calma que escondía una profunda tristeza. La enfermedad imponía un ritmo lento, monótono. Los días se sucedían iguales unos a otros, marcados por las horas de las comidas, los tratamientos y las visitas de los médicos. La soledad era la compañera más fiel. A pesar de estar rodeados de cientos de personas en su misma situación, muchos enfermos se sentían profundamente solos. La distancia con sus seres queridos era un abismo emocional que la medicina no podía curar. El aislamiento no era solo físico, sino también psicológico. Los pacientes eran conscientes del miedo que su enfermedad provocaba en el exterior. Eran los apestados de su tiempo. Esta sensación de rechazo minaba su moral día tras día. Las noticias del mundo exterior llegaban filtradas, a veces con retraso. Mientras la vida seguía su curso fuera de los muros del sanatorio, para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Las largas horas de inactividad daban demasiado espacio a los pensamientos oscuros,
La incertidumbre sobre su futuro, el miedo a no recuperarse, la nostalgia del hogar. Todo ello creaba un caldo de cultivo perfecto para la desesperación. La belleza del paisaje que veían desde sus ventanas se convertía en una burla cruel, un recordatorio constante de la libertad que habían perdido. Los médicos y las enfermeras, en su mayoría monjas de órdenes religiosas, hacían lo que podían para mantener el ánimo de los pacientes. Organizaban proyecciones de cine, obras de teatro y otras actividades. Pero era difícil luchar contra la melancolía que impregnaba cada rincón del hospital. Las relaciones entre los pacientes eran complejas. Se creaban lazos de amistad muy fuertes, basados en la experiencia compartida. Pero también existía la envidia hacia los que mejoraban y el miedo a contagiarse de cepas más resistentes. Cada muerte en el hospital era un recordatorio brutal de su propia fragilidad. El sonido de una camilla recorriendo el pasillo en mitad de la noche era un presagio que todos temían. La arquitectura del hospital, con sus pasillos interminables y sus grandes espacios vacíos, contribuía a esta sensación de desolación. Por la noche, el edificio se transformaba. Los pasillos, apenas iluminados, parecían no tener fin. El viento que soplaba desde la montaña se colaba por las rendijas de las ventanas, produciendo silbidos y lamentos. El silencio era denso, pesado, solo roto por la tos lejana de algún enfermo o los pasos sigilosos del personal de guardia. Para muchos, la noche era el peor momento. Era cuando la soledad se sentía más intensa y el miedo se apoderaba de ellos. Era en esas horas de oscuridad cuando la desesperación alcanzaba su punto más álgido. Y algunos, simplemente, no podían soportarlo más. La desesperación tiene un límite, y en el Hospital del Tórax, muchos pacientes lo alcanzaron. Pronto, el sanatorio empezó a ganar una reputación siniestra. Se convirtió en el lugar con el índice de suicidios más alto de todo el país. La gente comenzó a llamarlo, en susurros, el Hospital de los Suicidas. No era solo un rumor. Era una realidad trágica que el personal del centro intentaba ocultar, sin éxito. Los largos periodos de internamiento, la falta de esperanza en una cura y el profundo sentimiento de abandono llevaban a algunos a tomar la decisión más drástica. La enfermedad los consumía por dentro y la soledad terminaba de romperlos. La muerte se presentaba como la única vía de escape. El método elegido era casi siempre el mismo y era espeluznante. Los pacientes se dirigían a una de las zonas más emblemáticas del hospital, el jardín. Pero no bajaban por las escaleras. Se arrojaban al vacío desde las ventanas o las terrazas de las plantas más altas. El jardín, que había sido diseñado como un lugar de paz y recreo, se convirtió en un escenario de horror. El personal del hospital lo llamaba la jungla. Cada cierto tiempo, el grito de un cuerpo cayendo rompía la calma del sanatorio. Era un sonido que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Un sonido que se grabó a fuego en la memoria de los que vivieron y trabajaron allí. Las cifras exactas son difíciles de conocer. Se habla de decenas, incluso cientos de suicidios a lo largo de los años. La dirección del hospital y las autoridades de la época trataban de silenciar estos sucesos. No querían que el pánico se extendiera entre los demás pacientes, ni que la reputación del centro se viera dañada. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Los propios enfermos hablaban entre ellos, las familias que venían de visita escuchaban los rumores. La leyenda negra del Hospital del Tórax crecía con cada nueva tragedia, extendiéndose mucho más allá de los muros del sanatorio. Se decía que la propia arquitectura del edificio invitaba a ello, con sus grandes ventanales abiertos al precipicio. Este fenómeno macabro dejó una cicatriz imborrable en el lugar. Una huella energética. Los expertos en parapsicología hablan de impregnación. Cuando un suceso trágico y violento se repite una y otra vez en un mismo sitio, la energía de ese sufrimiento queda atrapada. El dolor, el miedo y la desesperación de esos últimos momentos se adhieren a las paredes, a los suelos, al aire mismo. El Hospital del Tórax no solo acumuló el dolor de la enfermedad,
sino también el eco de incontables muertes voluntarias. Se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera entonces, en uno de los lugares más cargados y potencialmente activos de toda España. El escenario estaba listo para que lo inexplicable comenzara a manifestarse. Dentro del coloso de Terrassa había un lugar que generaba más miedo que ningún otro. Un lugar que incluso los más escépticos evitaban, sobre todo al caer la noche. Hablamos de la séptima planta. Durante los años de funcionamiento del hospital, esta planta tenía un propósito muy concreto y sombrío. Estaba destinada a los pacientes en fase terminal, aquellos para los que ya no había esperanza de cura. Era, literalmente, la antesala de la muerte. Ingresar en la séptima planta era recibir una sentencia. Los pacientes y sus familias lo sabían. El simple hecho de ser trasladado a ese piso significaba que el final estaba cerca. La atmósfera allí era densa, cargada de una tristeza y una resignación casi palpables. Incluso después del cierre del hospital, cuando el edificio quedó abandonado a su suerte, la séptima planta mantuvo su aura siniestra. Los primeros exploradores urbanos y curiosos que se atrevieron a entrar en el gigante dormido notaron que algo era diferente en ese piso. Relataban una sensación de opresión abrumadora, como si el aire fuera más pesado. Muchos hablaban de un frío anómalo, un frío que no se correspondía con la temperatura exterior y que parecía calar hasta los huesos. No era un frío normal, era lo que los investigadores de lo paranormal llaman un punto frío. Un fenómeno a menudo asociado a la presencia de entidades no físicas. La séptima planta parecía ser el corazón del misterio del hospital. Los testimonios sobre los fenómenos extraños en esta planta son numerosos y coincidentes. Se habla de ruidos inexplicables, el sonido de camas siendo arrastradas por el suelo en habitaciones completamente vacías, el eco de toses secas en mitad del silencio absoluto. Pero lo más inquietante eran las voces. Susurros que parecían provenir de ninguna parte. Lamentos ahogados que se escuchaban al fondo de los pasillos. Algunos testigos afirman haber oído claramente la palabra fuera, como si una presencia invisible quisiera expulsarlos de allí. Estas voces, conocidas como psicofonías, parecían ser los ecos fantasmales de los últimos suspiros de los que allí murieron. Además de los sonidos, muchos visitantes han descrito sensaciones físicas y emocionales muy intensas. La sensación de ser observado por alguien que no se puede ver. La piel de gallina repentina. Un miedo irracional que te invade y te obliga a salir corriendo de allí. Algunos incluso han relatado haber sentido que les tocaban pequeños empujones o caricias heladas en la nuca. ¿Qué ocurre en la séptima planta del Hospital del Tórax? ¿Es simplemente la sugestión colectiva alimentada por la leyenda negra del lugar? ¿O es que la concentración de tanto sufrimiento y tantas muertes ha dejado una herida abierta en el tejido de la realidad? Una herida por la que todavía hoy se asoman los fantasmas del pasado. Quienes mejor conocieron los secretos del hospital no fueron los pacientes, que iban y venían, sino aquellos que dedicaron su vida a cuidarlos. El personal sanitario. Y entre ellos, un grupo destacaba por su dedicación y su presencia constante, las monjas. Muchas de ellas vivían en el propio hospital, eran testigos directos del día a día, pero también de la noche a noche, y fueron ellas las primeras en enfrentarse a los fenómenos extraños. Durante años, guardaron silencio por miedo al ridículo o a la reprimenda de sus superioras. Pero con el tiempo, algunos de esos testimonios han salido a la luz, y son escalofriantes. Confirman que lo inexplicable ya ocurría mucho antes de que el hospital fuera abandonado. Una de las historias más recurrentes contada por las religiosas habla de las rondas nocturnas. Al recorrer los pasillos silenciosos de la séptima planta, a menudo escuchaban el timbre de llamada de una habitación. Cuando acudían, la encontraban vacía. El paciente de esa cama había fallecido días o incluso horas antes. Al principio pensaban que era un fallo eléctrico, un cortocircuito, pero ocurría con demasiada frecuencia, siempre en las mismas habitaciones, las de los recién fallecidos. Algunas monjas, con el corazón encogido, entraban en la habitación, apagaban la luz del timbre y rezaban una oración. Sentían que el espíritu del enfermo, confundido,
Aún no se había dado cuenta de su nueva condición y seguía pidiendo ayuda. No solo eran los timbres. Las monjas también hablaban de sombras. Figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos, justo en el límite del campo de visión. Sombras con forma humana, que desaparecían en cuanto se las miraba directamente. Una de las hermanas relató una noche que al pasar por el pasillo principal, vio claramente a un hombre con pijama sentado en una de las sillas de espera. Pensando que era un paciente que se había escapado de su habitación, se acercó para hablar con él, pero a medida que se aproximaba, la figura se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. El miedo era tan real que muchas se negaban a hacer las rondas solas por ciertas zonas del hospital. Estos fenómenos no eran exclusivos de las monjas. También afectaban al resto del personal sanitario. Celadores y enfermeros compartían historias en voz baja en la cafetería. Hablaban de ascensores que se ponían en marcha solos y subían directamente a la 7ª planta sin que nadie los hubiera llamado, de puertas que se cerraban de golpe en pasillos sin corrientes de aire, o de la sensación constante de ser observados mientras trabajaban en el turno de noche. El miedo se convirtió en un compañero de trabajo más. El hospital del tórax era un lugar donde el sufrimiento era tan tangible que parecía haber cobrado vida propia, manifestándose de formas que desafiaban toda lógica y explicación racional. Si la 7ª planta era la antesala de la muerte, el sótano era el lugar donde la muerte se hacía materia. Un laberinto de pasillos fríos y húmedos que albergaba las zonas más funcionales y a la vez más siniestras del hospital. Aquí abajo se encontraban las calderas, los almacenes, las cocinas y la morgue. Era el destino final de todos los que fallecían en las plantas superiores. Sus cuerpos descendían en un montacargas especial, un último viaje hacia las cámaras frigoríficas y la sala de autopsias. El sótano era el reino del silencio, la oscuridad y el frío, un lugar al que pocos bajaban y del que todos querían salir cuanto antes. La energía de la muerte se concentraba aquí de una forma densa y opresiva. Cuando el hospital cerró, el sótano se convirtió en uno de los puntos más temidos y, a la vez, más atractivos para los exploradores urbanos y los investigadores de lo paranormal. Bajar a ese nivel era como descender a otro mundo. La temperatura caía en picado y un olor a humedad y podredumbre lo impregnaba todo. Los pasillos, muchos de ellos inundados, se convertían en un laberinto oscuro y confuso. El silencio era total, tan profundo que se podía oír el latido del propio corazón. Pero ese silencio, a menudo, se rompía de forma abrupta. Los que se han atrevido a explorarlo hablan de golpes metálicos que resuenan en la distancia, como si alguien estuviera golpeando las tuberías. La zona de la morgue es, sin duda, el epicentro del pánico en el sótano. Aunque las camillas y las cámaras frigoríficas fueron retiradas, la atmósfera del lugar sigue siendo terrorífica. Los testigos relatan una sensación de angustia y pánico que se apodera de ellos nada más entrar. Es un miedo irracional, visceral, que no proviene de la mente, sino del estómago. Muchos afirman haber sentido un malestar físico repentino, náuseas, mareos, dificultad para respirar. Es como si una fuerza invisible intentara expulsarlos de allí. Algunos investigadores han grabado psicofonías en esta sala, lamentos y susurros que parecen surgir de las propias paredes. El eco del dolor de las autopsias y del duelo de las familias parece haberse quedado atrapado para siempre. Pero los fenómenos no son solo auditivos o emocionales. Hay relatos que hablan de algo más. Exploradores que aseguran haber visto sombras moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Otros cuentan que, al hacer fotografías con flash, han captado extrañas nieblas o figuras que no estaban allí en el momento de tomar la imagen. Uno de los testimonios más impactantes es el de un grupo de jóvenes que, al explorar el sótano, escucharon claramente el sonido de una camilla con ruedas metálicas acercándose a ellos por un pasillo oscuro. Aterrorizados, se escondieron y esperaron en silencio, pero la camilla nunca apareció. El sonido simplemente se detuvo justo delante de su escondite. El sótano del tórax es un lugar donde la lógica se desvanece y el miedo más primario toma el control.
En 1997, el Hospital del Tórax cerró sus puertas definitivamente. El gigante de Terrassa quedó en silencio. O eso parecía. El abandono no trajo la paz, sino que abrió la puerta a un nuevo capítulo de su leyenda negra. El edificio, vacío y en decadencia, se convirtió en un imán para curiosos, vándalos, exploradores urbanos y amantes del misterio. Pero también para algo más. Los vecinos de las urbanizaciones cercanas, que durante años habían convivido con el sanatorio, comenzaron a ser testigos de fenómenos inexplicables. El hospital ya no tenía pacientes, ni médicos, ni electricidad. Pero por la noche, no siempre estaba a oscuras. No siempre estaba en silencio. Los testimonios de los vecinos son desconcertantes. Varios de ellos llamaron a la policía en repetidas ocasiones, alertando de que veían luces encendidas en el interior del hospital abandonado. Luces que se movían, como si alguien estuviera recorriendo los pasillos con una linterna. A veces, veían una luz fija en una de las ventanas de las plantas superiores, sobre todo en la temida séptima planta. Las patrullas de policía acudían al lugar, rodeaban el edificio, a veces incluso entraban a inspeccionar, pero nunca encontraban a nadie. Las luces habían desaparecido, no había signos de entrada forzada, no había explicación lógica. El hospital parecía tener vida propia. Además de las luces, estaban los ruidos. Los vecinos más cercanos al edificio aseguraban escuchar sonidos extraños que provenían del gigante dormido. Gritos ahogados que el viento traía desde la colina, golpes secos y metálicos, como si algo pesado cayera en su interior. E incluso, en noches de calma total, algunos decían escuchar el eco lejano de una sirena de ambulancia que parecía detenerse justo a las puertas del hospital, aunque allí no había ningún vehículo. Estos fenómenos generaron una psicosis colectiva en la zona. Nadie quería acercarse al lugar por la noche. El antiguo sanatorio se había convertido en el monstruo del pueblo, el fantasma que velaba desde la montaña. Tras años de abandono y vandalismo, parte del edificio fue rehabilitado para albergar el Parc Audiovisual de Catalunya, un complejo de estudios de cine y televisión. Se rodaron allí películas de terror famosas, como REC o El Orfanato, aprovechando su atmósfera inquietante. Pero ni siquiera la actividad cinematográfica ha logrado acallar los ecos del pasado. Trabajadores de los estudios, vigilantes de seguridad y personal de limpieza siguen relatando sucesos extraños en las zonas no reformadas del edificio. El eco del Hospital de los Suicidas es persistente. La historia ha demostrado que, aunque se cambie el propósito de un lugar, su memoria, su dolor y sus fantasmas no siempre están dispuestos a marcharse. El Hospital del Tórax sigue guardando sus secretos entre luces que se encienden solas y ruidos que nadie puede explicar.